Nosotros les vamos a hablar un poquito, digamos que sobre el tema de la evaluación de tecnología en equipos de imágenes, un poquito enfocado al tema de postventa y al tema de producto. Para hablar un poco sobre esto, yo creo que muchos están familiarizados con esta imagen. Si pueden ver, literalmente es la punta de un iceberg. Es lo que generalmente a veces vemos cuando vamos a adquirir algún tipo de tecnología. Además, muchas veces miramos el costo inicial, cuánto nos valen los temas de instalación, cuánto nos valen las capacitaciones y digamos que todos esos costos iniciales que son muy fáciles de ver. Pero muy pocas veces en realidad vemos lo que está por debajo del iceberg. Por debajo del iceberg vamos a tener temas de actualizaciones que después vamos a tener que hacer en la tecnología, temas de entrenamiento que vamos a tener que volver a hacer a nuestro personal porque tenemos algún cambio, porque hay un cambio de tecnología, porque hicimos una actualización y ya tenemos, digamos que, nuevas oportunidades para hacer con los equipos y que debemos actualizarnos. Vamos a tener temas de consumibles, sabemos que únicamente en temas de tecnología no es simplemente el equipo biomédico, sino que vamos a tener temas asociados, temas médicos que debemos utilizar, temas, no sé, medio de contraste y demás que ya vamos a hablar un poquito pues como más en detalle. Obviamente todos los temas asociados a mantenimiento, la disposición final de la tecnología una vez estemos llegando a la vida útil, temas de consumo de energía y digamos que en general de servicios públicos a veces hay equipos que tenemos consumos de agua y demás temas y otros recursos que acá podemos hablar de temas de personal que tenemos pues como tal en salud para que me permitan la adecuada prestación pues como de los servicios. Entonces, digamos que acá, para resumirlo de una manera muy general, esto digamos que es algo muy introductorio y acá lo vamos a ver desde un punto de vista, digamos, un poquito muy básico, en donde sabemos que ante una institución, de la manera más sencilla, vamos a tener unos ingresos generales que van a ser causados por lo que tenemos de atención a nuestros pacientes y si a eso le restamos unos costos total de propiedad, que es el TCO del cual vamos a hablar en un momento en detalle, vamos a tener ese beneficio total que tenemos como tal con el uso de la tecnología. Si esto digamos que lo llevamos durante toda la vida útil del equipo y hacemos el análisis año a año de lo que vamos teniendo, pues vamos a poder tener ese beneficio total de la inversión que estamos haciendo y esos costos asociados a la tecnología. Para hablar entonces un poquito del primer tema de los ingresos, obviamente acá las instituciones prestadoras son los expertos en este tema y posiblemente no nosotros, pero simplemente lo queremos, digamos que ejemplificar de alguna forma y es una ecuación muy sencilla. Vamos a tener unos ingresos que van a estar ligados obviamente a un número de pacientes que nosotros vamos a tener. ¿Qué nos va a dictar ese número de pacientes? Obviamente los acuerdos y demás que van a tener pues cada IPS en la institución, pero digamos que acá lo queremos ver un poquito más desde el equipo y desde ese aliado que tenemos. ¿Qué es lo que queremos con los pacientes? Tener mayor productividad. Y mayor productividad no solamente va ligado a que yo tengo un equipo, me permite tener con varias secuencias de, digamos que de aceleración y demás, hacer estudios en 1, 2, 3 minutos, que es lo que muchas veces escuchamos pues como de los proveedores, sino que acá vamos a tener también temas adicionales a cómo ese aliado que yo tengo me permite llegar realmente a esa productividad, cómo desde las aplicaciones y todo lo que hacemos realmente soy capaz de incrementar la productividad y de aumentar la cantidad de pacientes que estoy haciendo. Hay un tema muy importante que muchas veces no se toca y es en esos reprocesos que a veces tenemos porque tenemos que repetir algún examen y eso también va ligado a todo el acompañamiento que los aliados nos pueden dar, como simplemente son aplicaciones clínicas que nos permitan optimizar los protocolos, que nos permitan sacar, por decirlo de alguna manera, el jugo como tal a la tecnología que tenemos, que nos permitan una consultoría en general en el flujo de trabajo, cómo tengo que programar mis agendas para poder ser más productivo. Entonces aquí estamos viendo, no es solo del equipo, no es solo de yo como IPS tener como tal el relacionamiento para poder tener más pacientes, sino como también desde ese aliado que tenemos nos permite como tal llegar. Los ingresos por paciente, pues obviamente sabemos que mayor cantidad de pacientes que tengan, el costo pues que tenemos como tal en la prestación, vamos a poder tener unos ingresos pues por paciente. Acá es muy importante el tema de ampliar el portafolio, como también ese aliado que yo tengo me va a permitir no solamente desde este equipo puntual que yo tengo hacer los mismos estudios que vengo haciendo, sino como me potencia para hacer estudios distintos y poder llegar a otro tipo de población. Los ingresos en riesgo, esto no lo podíamos dejar por fuera. Sabemos que todo está ligado a una disponibilidad de la tecnología por temas de equipos, de servicio, de uso, de desgaste y demás. Obviamente vamos a tener momentos en que los equipos
pueden estar por fuera de servicio, tenemos que hacer alguna reparación, tenemos que hacer un mantenimiento. Entonces, eso es lo que nosotros vemos como ingresos en riesgo. Esos equipos que de pronto no están disponibles la mayor cantidad del tiempo y que yo quiero obviamente incrementar mi uptime. Ese incremento del uptime va ligado obviamente a tener una tecnología adecuada y una tecnología de calidad que me permita como tal tener el equipo mayor tiempo disponible, pero también va ligado a ese aliado que yo tengo que me responde en unos tiempos adecuados, que me capacita de tal forma para que mi tecnología de pronto no tenga ese desgaste común, o que digamos que me asesora bien desde esos temas de instalación inicial para yo hacer todas las adecuaciones necesarias para que obviamente la tecnología esté estable en el tiempo. Entonces todo eso se traduce en los ingresos y ¿qué queremos? Obviamente incrementarlos. Acá entonces ya para empezar a hablar de lo que nos resta como tal en la ecuación, que es el costo total de propiedad o TCO, volvemos a la punta del iceberg. Habíamos hablado que tenemos unos costos iniciales, que son el equipo que estamos comprando, unos equipos periféricos que a veces podemos tener, tenemos inyectores de medios de contraste, tenemos pulso oxímetros, tenemos todo el tema para medición de presión arterial y demás que también debemos tener en cuenta en el momento pues, de compra de alguna tecnología. Tenemos los temas de instalación, de entrenamiento del personal de todas esas aplicaciones y capacitaciones iniciales que debemos hacer, y obviamente temas logísticos orientados, digamos que a transportes y demás, que digamos que es la parte que normalmente tenemos en cuenta. Después bajamos un poquito y empezamos a ver esos costos asociados que están por debajo en el iceberg y hablamos de los costos de operación. Y esos costos, digamos, cuando hablamos de los costos de adquisición, es casi como esa primera vez lo que yo tengo que invertir. A veces también se nos va a largo plazo por temas de financiación y demás, pero digamos que esa es esa mirada inicial. Cuando hablamos de los costos de operación es nuestro día a día, como los consumibles que tenemos que hacer por examen, como los temas de mantenimiento, el personal que tengo que tener capacitado y demás, me van a afectar estos temas. Y adicional, yendo un poquito más, digamos que en la punta, en la parte de abajo del iceberg están los costos de cambio. Aquí en los costos de cambio, digamos que a veces se obvia y se sabe que la tecnología llega a un punto y tengo que cambiarla, pero realmente hay unos costos asociados a ellos que yo debo tener en cuenta en el momento de evaluación y adquisición de alguna tecnología. Y es que, por ejemplo, ese equipo que yo estoy cambiando, ¿qué opciones me brinda de actualización? Puede que ya tengamos un equipo que sabemos que, no sé, la vida útil es de 10 años, pero como ese aliado que yo tengo me permite actualizar la tecnología para aumentarle esa vida útil al equipo y que no sea tanto ese impacto financiero para mí. Como también desde esas actualizaciones que vamos haciendo, podemos aumentar también el portafolio y llegar a diferentes personas, diferentes pacientes, perdón. Acá en los costos de cambio casi siempre, digamos que está ligado uno como tal a la tecnología, en donde obviamente para yo cambiarla tengo que hacer desinstalación de la tecnología, debo hacer adecuaciones de pronto si el equipo es muy grande para sacarlo, todos los temas de transporte y disposición final, pero también digamos que hay una parte que está ligado a veces a los proveedores, y es que en estos casos podemos tener, no sé, unos costos de cambio muy altos, por ejemplo, por cláusulas de permanencia que tengamos. Podemos tener, digamos que desarrollos que se hicieron en conjunto, que también el cambio me va a implicar volver a hacer otro desarrollo con otro proveedor y me van a incrementar como tal esos costos de cambio. Entonces, todo eso lo debemos tener en cuenta en el momento de evaluación para, digamos que hacer una adecuada gestión pues, de la tecnología. Para desglosar un poco los que acabamos de ver en los costos de adquisición, pues no voy a entrar mucho en detalle, pero cuando hablamos de esa selección como tal del equipo, lo que queremos ver es si ese equipo se ajusta realmente a las necesidades que tiene la institución. Yo antes de, digamos que, de sacar una convocatoria o de empezar a analizar algún tipo de tecnología, debo tener muy claro a qué población quiero llegar, qué pacientes quiero hacer y cómo se relaciona eso con mi portafolio para poder entregarles esa información al proveedor y que realmente nos brinden una solución que sí me permita como tal, digamos que llegar al 100% de la necesidad que yo tengo. Los temas de productividad que ya los hablamos un poco, seguridad, calidad y demás que obviamente tenemos en cuenta en las tecnologías. Los equipos periféricos pues claramente tienen que ser compatibles, estamos hablando de un resonador, pues los equipos periféricos que vamos a meter tienen que ser compatibles con la tecnología. La instalación, acá hay un tema muy importante que nos pueden ayudar a optimizar algunos temas y son hacerlo en el menor tiempo y con el menor requerimiento. Hay equipos como tal o digamos que temas instalación en general que nos puede llevar mucho tiempo, como esas tecnologías que yo estoy comprando, no sé,
pesa menos, tiene menores requerimientos de instalación, me lo entregan en un menor tiempo y puedo llegar, digamos que, a optimizar también mis costos por ese lado, porque sabemos que mientras hacemos alguna adquisición de la tecnología, ya sea por cambio o algún equipo nuevo, casi que tenemos un tiempo de lucro cesante en donde yo ya quiero poner a operar mi equipo para empezar a atender a mis pacientes y recibir mis ingresos. Entonces, ¿cómo también lo logramos optimizar desde esos aliados que tenemos? Los temas de entrenamiento, aquí planteamos dos temas que son menor tiempo y virtual. Ya hay muchas soluciones virtuales que brindan, digamos que todos los proveedores, y es poder anticiparme la llegada del equipo para empezar mis entrenamientos. No hay nada mejor que a mí me llegue la tecnología, yo ya sepa utilizarla y pueda optimizar aún más esas aplicaciones y empezar a utilizar el equipo antes. Y los temas logísticos, pues obviamente menor tiempo, menor costo. En los costos de operación, hablábamos de los consumibles. Lo ideal sería tener menor requerimientos como tal para estos consumos, que tengan un menor costo, que sí estén disponibles. Vaya a ser que compremos, digamos que una tecnología y que para conseguir los consumibles sean, no sé, 2, 3, 4 meses de importación, que en muchos casos no pueden pasar, sino que yo sí tengo una disponibilidad adecuada de los consumibles para que no me pare la operación de los equipos. Un tema de mantenimiento, y aquí yo creo que todo está cambiando un poco y ya no estamos teniendo esas conversaciones normales de proveedor. Yo te compro un equipo, tú me lo instalas, yo lo opero, o yo te compro un servicio preventivo, correctivo y repuestos. Yo creo que eso ya pasó y debemos empezar a cambiar de proveedores aliados. Cómo realmente ese aliado que yo tengo en mantenimiento me apoya para yo potenciar mis servicios en salud. Cómo podemos transformar el cuidado de la salud que tenemos, mejorar la experiencia del paciente, todos los temas de digitalización en salud, y van ligados precisamente a pasar de esas conversaciones y poder tener un aliado que realmente se, digamos que alinee a la expectativa y a las necesidades que tiene la institución desde todo el tema de servicio que nos puede prestar. Entonces, pues obviamente para mejorar los temas de disponibilidad y que sea con un menor costo. En temas de entrenamiento, pues hablamos de tecnologías y lo ideal que sean de fácil utilización, que el aliado que tengamos realmente tenga un personal adecuado que me permita, digamos que transmitir ese conocimiento para yo poder potenciarlo internamente. El tema de la virtualización, que ya también digamos que lo conversamos. El tema de operación, cómo hacemos también para ayudarles como tal a las personas que están operando los equipos para que lo hagan de una manera más óptima, e incluso también cómo hacerlo que ellos, digamos que por medio de la tecnología, puedan potenciar como tal la experiencia del paciente. Muchas veces hay equipos en los que el operario tiene que estar concentrado en la tecnología, que se desliga un poquito del paciente y el paciente puede estar asustado o algo en el momento de hacer un examen, pero cómo desde la tecnología puede ser tan sencilla que yo pueda interactuar mucho más con, digamos que con el paciente y poder tranquilizarlo, y también tener menos costos asociados por reprocesos en exámenes o por exámenes que tenga que repetir. Entonces, el personal entrenado es un tema súper clave en los tipos de tecnología. Obviamente en el tema personal, pues para obviamente no entrar mucho en detalle, pero sabemos que hay otros costos que podemos tener en cuenta, que son todos los relacionados con ese reentrenamiento que yo tengo que tener como tal de las personas. Si, por ejemplo, tengo algún cambio de personal, pues sabemos que hay temas de contratación y demás. O sea, todo esto se puede llevar, digamos que a lo más específico que podamos para poder tener como tal este costo total de propiedad. Los temas de servicio público, qué tanto me consume ese equipo comparados con otras tecnologías. Los temas de financiación, que también tenemos, son costos que debemos también llevar a cabo cuando hacemos todo el análisis total del costo total de propiedad. El inmueble, así sea propio, sabemos que tiene un costo, o si no es propio, sabemos que lo tenemos que alquilar. Y otros temas administrativos, que hay equipos que nos van a exigir sacar ciertas licencias, ciertos temas normativos, ciertos permisos y demás que digamos que debemos hacer para llevarlo a cabo. Ahora Juan nos va a hablar un poquito sobre los costos de cambio. Gracias, Marcela. Cuando llegamos hacia el final de la vida útil, llega un momento de decisión también de qué hacer con el equipo que está actualmente instalado. Es importante tener ambos escenarios y ambos panoramas, porque siempre va a haber la posibilidad de seguir desarrollando esa inversión que se hizo inicialmente y sacarle un mayor provecho, no necesariamente hacer el reemplazo de un equipo. Dependiendo del producto que sea de la casa comercial, tenemos la posibilidad de hacer actualizaciones que le devuelvan la vida útil al equipo, que le actualicen el software, el hardware, y asimismo podamos trabajar, digamos, sobre la misma base que ya teníamos. Así que
aquí un poco el ejercicio es hacer la comparación de cuando tenemos la posibilidad de hacer un upgrade, porque es mucho mejor, mucho más viable, qué dejamos de gastar, en qué ahorramos y en qué nos podemos equiparar a la compra de un equipo que fuera 100% nuevo. Entonces, en primer lugar, tenemos el tiempo de parar. Siempre empezamos a hacer la comparación uno a uno de, bueno, qué trae, qué tiene, pero no necesariamente como veíamos el resto del iceberg, incluyendo específicamente acá el tema de instalación. Cuando ya tenemos un equipo instalado, siempre va a ser mucho más fácil y vamos a tener menos días de instalación, menos tiempo de parada, por lo tanto, menos lucro cesante a comparación, digamos, de toda la logística, que sería traer un equipo nuevo desde la fábrica, más la destrucción, en este caso, del equipo en sitio. Eso conlleva no solo unos tiempos, sino unos costos extra para llevarlo a su disposición. Por otro lado, en el tema de precio, siempre vamos a tener también una ventaja mucho más grande, alrededor de la mitad de lo que sería hacer la inversión. Y por otro lado, también vamos a tener el tema de costos. Digamos, un equipo que ya esté llegando a su final de soporte es porque tiene alrededor de unos 7, 10 años instalados. La tecnología siempre viene avanzando, así que en términos de consumo de materiales, bien sea agua o luz, energía, ya todo va a venir mucho más eficiente luego del upgrade. Y toda la tecnología nos va a permitir ver no solo un ahorro en el precio del equipo como tal, sino los gastos de mantenimiento, por ejemplo. Al tener un equipo upgradeado, no necesariamente vamos a tener que tener la misma cantidad de carga en mantenimientos correctivos o preventivos que se venían manejando con el equipo antiguo. Ahora, ¿qué es lo que entramos a ganar y cómo podemos equiparar cuando un equipo se le hace un upgrade versus un equipo 100% nuevo? En primer lugar, el retorno de inversión va a ser mucho más rápido por el hecho de hacer una menor inversión inicial. En segundo lugar, es el tema de la eficiencia. Por lo general, vamos a pasar siempre a tener la última versión de software, vamos a hacer cambio de computadoras, de temas de hardware, de detectores o según el equipo que sea. Siempre vamos a equiparar la misma tecnología tal como si recibiéramos un equipo nuevo de la fábrica. Y finalmente, yo creo que el argumento central de todo esto es la extensión de la vida útil. Siempre tenemos que tener en cuenta que por más que un equipo, bueno, se aproxime a su final de vida útil, por lo general hay más opciones, hay alternativas diferentes al reemplazo uno a uno para poder aprovechar esa inversión inicial que se hizo y apalancar toda la base instalada realmente para sacarle un mayor provecho sin sacrificar, por ejemplo, términos de instalaciones, de valor, de toda la logística de traer un equipo nuevo, y sí garantizando por lo menos unos 7, 5, 10 años más según la extensión que se haga en ese tipo de upgrades. Continuando acá entonces con el tema del iceberg, simplemente es un ejercicio súper básico. Esto lo vamos a poder, digamos que, extrapolar a cualquier tecnología. Lo vamos a, si quieren hacer la analogía con un tubo de rayos X, con lo que quieran, como para llevarlo más a un tema de salud. Pero aquí lo queríamos, digamos que algo muy sencillo, y este es un caso en los que tenemos que seleccionar entre dos proveedores que nos están ofertando unos bombillos. Tenemos unas instalaciones, debemos comprar 1000 bombillos y queremos saber cuál es el que nos va a generar mayor beneficio. Sabemos que uno va a tener un mayor consumo de energía que el otro y que uno lo va a tener que cambiar más frecuente porque simplemente me va a durar menos tiempo. Entonces, un ejemplo, tenemos que tener unas horas de encendidas por año, ¿cierto? Yo sé que por mi operación voy a tener 10 horas como tal los bombillos funcionando, y eso en mis 250 días de operación en el año va a tener 2500 horas. Si lo llevamos por 5 años, que es en la evaluación que yo quiero hacer como tal este proyecto, estamos hablando de 2500 horas por esos 5 años que tenemos, estamos hablando de 2500 horas. ¿Cuánto requerimos? Ya hablamos que requeríamos 1000, y digamos que en este caso tengo dos proveedores, uno me los está ofertando en 30.000 y el otro en 500 pesos. Cuando hablamos del costo de adquisición, entonces, ¿qué es lo que vemos inicialmente? Tenemos 30.000 pesos por 1000 bombillos que tengo que comprar, y en el otro lado tengo 500 pesos por los 1000 bombillos que tengo que comprar, pero en este caso a mí me dijeron que esos bombillos no me van a durar, obviamente, las 2500 horas, sino que cada uno me va a durar 1000 horas, y por eso tenemos como tal este otro costo asociado. Entonces, hablando de costo de adquisición, digamos que acá inicialmente, si lo miramos así, decimos, el equipo, el bombillo B en este caso es el más económico. Cuando empezamos a bajar un poquito en el iceberg, vamos a hablar de otro tema, por ejemplo, los costos de energía. Sabemos que el equipo A me consume menos de energía, me consume 4 watts y más o menos a 200 pesos el watt hora en Colombia. Estamos hablando de
13.750.000 que voy a tener que invertir como tal para todo el tema de energía. Y si lo llevamos al tema del otro bombillo, nos dicen que consume 60 watts, entonces haciendo la multiplicación estamos hablando de 206 millones. Allá nos empieza a cambiar un poco el panorama entre un equipo, una tecnología y la otra. Y mirando un poquito más en detalle, hablamos de la mano de obra, porque no es solamente yo comprar los bombillos, los tengo que instalar. Entonces, si los voy a instalar, en el primer equipo simplemente son los costos de instalación inicial, tengo 1.000 bombillos por 5.000 pesos más o menos que me valga instalar cada uno, estamos hablando de 5 millones, y en el otro caso voy a tener los mismos 1.000 bombillos por los 5.000 pesos, pero ya dijimos que tenemos que hacer 12.5 veces el cambio, por lo que me duran como tal estos equipos. Entonces estamos hablando ya de 62.500.000. Cuando llevamos esto, digamos que a una curva normal, esto lo que nos permite ver es en los diferentes equipos durante esos 5 años cómo va a ser mi inversión. En el equipo, en el bombillo A, tenemos una inversión inicial y vemos que ya después durante los años de operación es simplemente el consumo de energía lo que vamos a tener asociado, porque no va a tener mano de obra y no va a tener que hacer una reinversión. Pero cuando miramos el otro, tenemos digamos que un consumo que va a estar muy constante, porque cada año voy a tener que cambiar bombillos, los voy a tener que instalar y voy a tener que tener el consumo de energía. Entonces, si lo llevamos a todo el TCO y hacemos como la suma así súper sencilla de lo que tenemos, pues podemos ver cómo la opción B no es tan favorable para nosotros, porque obviamente va a implicar siempre unos precios constantes que voy a tener que tener en cuenta y me va a afectar pues como tal la operación. Entonces, simplemente el B me va a implicar mayor consumo de energía, mayor cantidad de bombillos y obviamente mayor mano de obra comparado con el otro que va a tener un menor requerimiento. Esto es simplemente muy sencillo, se puede llevar, digamos que a cualquier escenario, pero era algo que les queríamos pues como trasladar. Aquí también hay otros indicadores, aquí digamos que netamente nos enfocamos mucho como en todo el tema del TCO, pero cuando vamos a evaluar cualquier tipo de proyecto hay otro que podemos tener en cuenta. El costo de capital, el costo de operación, el flujo de caja neto son indicadores financieros que nos permiten analizar cualquier tipo de proyecto cuando tengamos que hacer alguna inversión. Y eso no solamente, digamos que ha llevado a temas de salud, también si, no sé, tenemos que comprar un carro, hacer algún tipo de inversión, vamos a comprar un apartamento, lo que sea, son ejercicios que se puede llevar a cabo en cualquier industria que nos permitan medir la inversión que yo estoy haciendo, cómo se va a ver reflejada como tal en el tiempo. Gracias. Bien, ahora por último queremos compartir con ustedes las Asset Planning Sessions. Son básicamente estrategias o ejercicios de evaluación de la base instalada actual y cómo la alineamos con la estrategia para llevar un crecimiento futuro que supla realmente las necesidades del mercado. Aquí la idea es hacer como una breve introducción de cuáles son los ítems que debemos tener en cuenta siempre que queremos hacer algo de desarrollo en base instalada, y comenzamos con un análisis del mercado. Y ahorita entramos en detalle en cada uno de ellos, pero siempre es importante analizar el contexto, no solo actual, sino a futuro, ver las proyecciones de cómo se va a mover la salud pública, poblacional, y si estamos en capacidad o no de seguir atendiendo esas demandas que a futuro irán saliendo. En segundo lugar, siempre es muy importante tener presente y siempre en el radar el objetivo estratégico de la compañía. Por más que el mercado esté fluctuando, tenga algunos temas, también es importante saber, bueno, cómo estamos parados hoy en día y qué es lo que esperamos a futuro nosotros como compañía para asimismo estar ligados precisamente hacia esa estrategia. Y por último, si es posible, tener también el análisis de uso de los equipos para tener un panorama actual de cómo estamos operando los equipos, qué oportunidades de mejora o eficiencias tenemos. Así que en análisis de mercado, como les comentaba, el objetivo es hacer una visión global, tanto de datos históricos como presentes y sobre todo la proyección a futuro. Para esto siempre será importante apoyarnos en bases de datos de inteligencia o de salud pública, donde podamos empezar a hacer análisis sobre qué va a pasar con el futuro de la salud, por ejemplo, o qué va a pasar con la población actual. Entonces es importante ver, bueno, si la población está creciendo, nuestra base instalada va a estar en capacidad de seguir atendiendo este crecimiento poblacional. Si, por ejemplo, el crecimiento va a ser mayor en la población femenina, ¿qué capacidades clínicas o qué cosas estamos haciendo hoy en día que nos permita suplir esta población particularmente? O si, por ejemplo, estamos creciendo en cuanto a la población o la densidad poblacional de adultos mayores. Hoy en día nuestros equipos o nuestros servicios
tienen en foco esa experiencia de paciente o lo estamos pensando de forma genérica o solo para el adulto común de pronto. Aquí ya la idea es empezar a generar todo este tipo de cuestionamientos para que cuando hagamos la evaluación de qué es lo que necesitemos, tengamos unos hallazgos clave de qué es lo que necesitamos empezar a evaluar. En segundo lugar, también es bien importante empezar a explorar la incidencia de enfermedades. Por ejemplo, en el caso de enfermedades musculoesqueléticas, neurológicas, cardiológicas, que podamos saber qué va a suceder en el futuro y si hoy en día contamos con esas herramientas. Si, por ejemplo, por poner cualquier cosa, hoy estamos trabajando fuertemente musculoesquelético y neurológico, pero a lo mejor en la parte cardiovascular tenemos lo básico, pero resulta que el futuro nos dice que va a haber una gran incidencia de enfermedades o que los factores de riesgo indican más hacia cosas cardiovasculares. Aquí es donde empezamos ya ahora sí a dar prioridad a qué es lo que necesitamos empezar a poner foco dentro de la institución. Entonces, las preguntas claves que debemos hacernos al momento de hacer este tipo de análisis de mercado sería, ¿cómo estamos parados hoy en día? Si realmente estamos satisfaciendo esa necesidad, con las proyecciones a futuro dentro de 3 años, 5 años, 10 años, ¿realmente vamos a estar en capacidad de seguir trabajando lo mismo? ¿Y en qué otras áreas clínicas podemos empezar a crecer que a lo mejor hoy en día las tratemos de una manera básica o que ni siquiera estemos, por ejemplo, dentro del portafolio? En segundo lugar, sería el tema de la estrategia. Aquí es importante conocer el nivel de priorización. Siempre que hablamos de estrategia o cómo nos vemos en 5 años, pues uno quiere todo, o sea, eficiencia financiera, reducir los costos, ser, digamos, un sitio de referencia, tener una buena reputación dentro del mercado, pero realmente el objetivo es tener una visión objetiva, separar cada uno de estos ítems y darle el valor puntual, digamos, tratar de aterrizar un poco, no ser como bueno, si queremos ser lo mejor en todo, sino realmente versus cómo estamos hoy en día, dónde ya somos fuertes, dónde somos reconocidos y cuáles son los próximos pasos que tenemos que empezar a priorizar. Si, por ejemplo, es una estrategia de crecimiento, si queremos tener más equipos, si, por ejemplo, queremos tener, no sé, más ahorros en cómo estamos trabajando hoy en día y que el sistema sea mucho más costo eficiente. El objetivo realmente acá sería por cada uno de estos ítems, hacer una evaluación mucho más puntual, disminuir la estrategia en algo un poco más estratégico y abordable, para de esa manera priorizar qué es lo que tiene como ese mayor gap de cómo estamos y cómo nos queremos ver. Y finalmente, súper importante también hacer un análisis estadístico de cómo estamos utilizando hoy en día los equipos. Tenemos la posibilidad de hacer análisis, por ejemplo, de cuántos pacientes estamos trabajando al día, cuántos tiempos de para tiene el equipo, digamos, como para comenzar algo básico, pero el objetivo es empezar a hacernos preguntas un poco más interesantes y llegar a ver incluso cuáles son las áreas clínicas que más se tratan, cuáles son las áreas del cuerpo, las anatomías donde más estamos llevando este tipo de exámenes, si tenemos alguna distribución horaria con picos o valles que nos lleven a mejoras en eficiencia para el agendamiento, o si incluso tenemos de pronto algún tema que en un día particular un tecnólogo tiene algún tema de eficiencia, etcétera. La idea es tener absolutamente todas las variables dentro del radar para que podamos respondernos si con esta manera de trabajo estamos siendo eficientes, si hallamos alguna oportunidad de mejora, realmente qué es lo que necesitamos para mejorar, o sea, no solo en tanto el flujo de trabajo, sino si necesitamos, por ejemplo, ampliar algún software, si tenemos que comprar algún accesorio que nos permita hacer algún tipo de estudio un poco más ágil de lo que se viene trabajando hoy en día. Y de esa manera también hacer una comparación versus cómo está, digamos, en general la industria, si estamos por encima del benchmark o queremos ser equiparables, ya según lo que veamos, tanto de mercado como de la estrategia, que logramos hacer ese match para finalmente sacar una planeación estratégica donde podamos juntar las tres cosas, tanto cómo está el mercado y qué va a suceder en los próximos años, como qué nos dicen nuestros datos del uso de nuestros equipos y cómo está nuestra base instalada, y de esa manera tengamos lo que llamamos una gestión, digamos, un poco eficiente de los equipos biomédicos y los activos que tenemos dentro del servicio. Entonces, en primer lugar, esto nos va a ayudar a tener una base general, una visión de nuestra base instalada, de cuáles son los próximos equipos que saldrán de soporte, de qué equipos están siendo subutilizados, o si a lo mejor tenemos uno al que le estamos dando toda la carga para tratar de redistribuir, de mirar temas de agendamiento o de complementar las licencias y equiparar cómo estamos utilizando cada uno de los equipos. En segundo lugar, sería empezar a cuestionarnos
con lo que tenemos hoy en día, cómo podemos crecer, si necesitamos alguna licencia, algún hardware, alguna actualización que nos permita optimizar lo que ya tenemos hoy en día, para retomar un poco lo que hablábamos al principio en la intervención. No todo tiene que ser compra de un equipo nuevo, a lo mejor podemos desarrollar, hacer algo más de eficiencia, algo de flujo de trabajo, de temas de aceleración dentro de los mismos equipos que nos permitan sacarle mucho más provecho sin necesidad de tener que hacer otra vez una inversión gigante. En tercer lugar, ahora sí vienen los equipos nuevos, cuando ya tengamos una buena oportunidad de crecimiento sustentada tanto en la estrategia como en el mercado, como en que el dato de uso de los equipos, bueno, ya estamos al máximo, ahora sí necesitamos uno nuevo, pues tengamos ahora sí todo el respaldo analítico, estratégico, y que podamos ver específicamente cómo entran los nuevos equipos a complementar lo que ya está. Por eso siempre es importante analizar el punto de partida, o sea, cómo estamos hoy. A lo mejor en el equipo nuevo necesitamos una u otra licencia puntualmente para que, digamos, no dupliquemos el trabajo, o que realmente el objetivo sea que todo funcione armónicamente y se complemente con lo demás que ya tenemos en base instalada. Y finalmente, pues esto ya nos va a sacar un plan de manejo de nuestros equipos, donde no solo evaluamos como la oportunidad en el momento, sino que podamos hacer una proyección a 2 años, a 5 años, y tener un cronograma realmente de cómo vamos a trabajar con nuestra base instalada, no solo como la necesidad puntual, hacemos una gestión por un equipo, sino tener una visión integral de todo el servicio, de todas las modalidades que podamos tener, para que tengamos ahora sí una gestión un poco más eficiente de cronogramas, de presupuestos, y sobre todo alinearnos a el futuro, a qué es lo que va a suceder con la salud pública y qué es lo que esperamos nosotros de nosotros mismos como institución. Muchas gracias.